Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad y ante el crecimiento de la incertidumbre, la ansiedad, los miedos y el pánico que colectivamente estamos teniendo ante los sucesos en Israel y en Medio Oriente, quiero compartir con ustedes una técnica muy efectiva para poder controlar los pensamientos intrusivos, los pensamientos catastróficos. Siempre mencionamos que estos pensamientos surgen a partir de una situación que pone en jaque nuestra estabilidad personal, en lo cognitivo, en lo emocional y en lo conductual. Es decir, en nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros síntomas y sensaciones. Estos pensamientos intrusivos que no queremos, que no soportamos, que nos hacen muchísimo mal, que decimos, ¿por qué los estoy teniendo? Estos pensamientos que nos agobian, que nos atormentan, que no sabemos cómo eliminarlos y que también se presentan muchas veces como pensamientos que cargan una información que es incluso extrema, que nos llena de pánico, porque nos hace preguntarnos ¿por qué yo estoy teniendo este tipo de pensamientos? Son pensamientos que se transforman también en lo que se llama el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. No necesariamente la persona va a tener compulsiones, es decir, va a tener que ordenar de una manera simétrica las cosas, o va a tener que hacer que todo esté limpio, como otros trastornos obsesivos compulsivos. Pero en este caso, es como si fuera un trastorno obsesivo compulsivo sin la compulsión. Hay una obsesividad con pensamientos específicos que tienen que ver con situaciones que tocan la esencia de la persona. Es decir, pensamientos extremos y opuestos a lo que la persona es. Por ejemplo, si la persona es religiosa, la persona va a poder tener pensamientos intrusivos que son contrarios a lo que él cree, por ejemplo. O incluso a veces se puede tener pensamientos relacionados con situaciones sexuales que no son para nada la realidad de la persona. Pero estos pensamientos son tan extremos y son tan distantes a lo que es la persona, que la persona realmente se vuelve loco por tener estos pensamientos. En definitiva, son pensamientos que son intrusivos, pensamientos negativos que no son lo que uno es, pero que se presentan de tal manera que uno piensa que uno puede llegar a hacer eso y realmente dañan emocionalmente a la persona de una manera muy grande. Estos pensamientos intrusivos, negativos, como si fueran obsesivos, muchas veces también ocurren luego de que una persona tuvo un trauma. Puede ser cualquier tipo de trauma, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido un abuso, pudo haber sido una situación de bullying prolongada. Cualquier tipo de trauma que ustedes puedan imaginar puede provocar que esa situación que pone en jaque la estabilidad personal de la persona abra como si fuera una compuerta o
abra el paso a que luego de unos meses después la persona comience a tener estos pensamientos intrusivos. La persona no se da cuenta que estos pensamientos intrusivos son una consecuencia del trauma, pero es como que el trauma dejó esa semilla y ahora germinó en estos pensamientos intrusivos que son la realidad que hoy se presenta. Entonces hay un ejercicio, hay una técnica maravillosa. Pero antes de entrar en la técnica maravillosa, vamos a entender o presentar lo que normalmente el cerebro, el cuerpo, nuestra naturaleza quiere hacer, y estamos haciendo algo que está reforzando los pensamientos intrusivos y estamos en realidad retroalimentando los pensamientos intrusivos. En principio, cuando yo tengo un pensamiento intrusivo, después de haber experimentado un trauma, primero me siento mal. ¿Por qué tengo este pensamiento? Este pensamiento no debería estar. Esto es horrible. No quiero pensar en esto. Pero cuando yo reacciono de esa manera, no queriendo pensar en esto, en realidad le estoy dando fuerza al pensamiento y lo estoy retroalimentando. No lo estoy. Querer no tener el pensamiento hace que el pensamiento se fije en mi mente. Es decir, escaparme del pensamiento o querer escapar, resistirme al pensamiento, es lo que hace que el pensamiento me persiga. Yo lo que tengo que hacer es adentrarme, en este caso, al pensamiento. Pero, ojo, no de una manera que yo quiero analizar el pensamiento. No, si el pensamiento me dice, es posible que tú estás enfermo, Dios no lo permita, y uno analiza y hace lo que se llama el shaklavetaria, y uno hace el ida y vuelta con los pensamientos. No, en realidad no estoy enfermo por tal razón, pero el pensamiento me dice, sí, estás enfermo, y yo digo, no, pero por tal razón no. Y en realidad voy a buscar en internet y en internet me dice que no estoy enfermo, o sí puedo estarlo. Ese ida y vuelta con los pensamientos, que dura 5 minutos, 10 minutos, fija la ansiedad. Eso no es lo que hay que hacer. Dudar sobre si la situación que se presenta en nuestra mente es una realidad y tratar de encontrar esa solución después de pasar por un proceso de duda, de incertidumbre en la mente, eso fortalece el pensamiento negativo. No sé si lo estoy explicando bien. Ese ida y vuelta, en realidad, que surge de nosotros para encontrar la solución, para determinar que lo que estamos pensando no es verdad y no va a ocurrir y no estoy enfermo y no me va a pasar la catástrofe que estoy pensando. Quizás al final de esos 10 minutos en los cuales yo permanezco en mi mente tratando de limpiar esa situación negativa, al final quizás la solución es no estoy enfermo. En realidad no me va a pasar eso que mi mente me dice que es malo. Pero lamentablemente me quedé esos 10 minutos en ese shaklavetaria, en ese ida y vuelta con los pensamientos negativos, y a pesar de que al final digo, solucioné el problema en mi mente, no pasa nada, estoy bien, pero ahí la ansiedad se fijó. La ansiedad se hizo parte de mí, porque yo me mantuve fijo en ese ida y vuelta con mis pensamientos negativos, y ahora la ansiedad es parte de mi vida. Y a la ansiedad no le importa que tú al final pienses de que, ok, yo voy a estar bien. La ansiedad logró su cometido. Pensaste activamente y crónicamente en estos conceptos y ahora ya la ansiedad es parte de ti.
Esto no hay que hacerlo. Como dice el Tanya, el libro base de la filosofía de Chabad, el que quiere limpiar un cuarto inmundo, un cuarto sucio, terminará sucio. Y de la misma manera, tú quieres limpiar tus pensamientos, tú quieres analizar lo que te viene a la cabeza, tú quieres determinar de que esto no va a ser así, esto no es lo que hay que hacer. Porque el que quiere limpiar un cuarto sucio, él mismo terminará sucio. Por más que el cuarto termine limpio, aparentemente. Por más que en tu mente ya resuelves de que este pensamiento no va a ocurrir. Esta catástrofe no es la realidad. Pero lo pensaste y lo analizaste en ese ida y vuelta cognitivo por 5 minutos o por 10 minutos, tú terminas sucio. Eso no es lo que hay que hacer. Pero esta técnica que vamos a presentar, cuando uno tiene pensamientos intrusivos, parece que estoy haciendo el ida y vuelta con los pensamientos, pero no es así. Es desde otra dinámica, desde otra posición. La técnica que presentamos es la siguiente. Y después vamos a ver por qué no es lo mismo que lo que presentamos antes, que en realidad no hay que hacer. La técnica es, yo tuve un trauma hace un año, hoy se revelan en mí mis pensamientos intrusivos, tipo OCD o TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Como dijimos, sin la compulsión, pero es como una obsesividad a nivel de pensamientos. Cuando llega ese pensamiento y me dice algo muy pero muy negativo, yo respondo con coraje, con valentía, voy a molestar a ese pensamiento, me voy a poner en esta dinámica por encima de él y le voy a decir estas palabras. Esto que tú me estás diciendo. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esta persona que es muy religiosa y el pensamiento intrusivo le decía que por sus pecados él va a ir al infierno. Entonces, estos pensamientos religiosos a él lo volvían realmente loco, hasta que conversó con nosotros y le enseñamos cuál es la técnica para terminar con estos pensamientos intrusivos. Cuando el pensamiento le decía, por estas actitudes y por estas acciones vas a ir al infierno, en lugar de ponerme todo triste y todo, ¡ay, no! ¡Qué horrible! ¡Qué grave esta situación! Ponte así, con coraje. Esto, por supuesto, es una lucha dentro de la mente de uno. Y dile a tu pensamiento, ok, como diciendo, acepto lo que me estás diciendo, pero quiero saber más. Entonces las palabras son, ok, pensamiento. ¿Y qué más? Ok, me voy al infierno. ¿Y qué más? Y el pensamiento tiene la obligación de responder. Entonces el pensamiento va a responderle. Va a ser una sorpresa para el pensamiento intrusivo. Primero, que nosotros tengamos la valentía y que querramos saber más sobre esa situación que antes nos quitaba toda la energía y toda la fuerza. Y él está obligado a contarnos más. Entonces, ok, le dice la persona con este pensamiento intrusivo, me voy a ir al infierno. ¿Y qué más? Y aquí viene la respuesta de la ansiedad o de los pensamientos intrusivos. Ah, pero si te vas al infierno, entonces te vas a quemar por un año y va a ser el sufrimiento más grande que nunca hayas imaginado. Cuando
el pensamiento intrusivo sube de nivel, es decir, plantea un miedo superior, uno tiene que mantenerse con fuerza. Esto es una dinámica interna. O sea, es como un gesto corporal interno. Pero uno puede también con su mente, con su físico, de alguna manera decir, ok, ¿y qué más? Pero si vas a estar en esa situación y vas a estar sufriendo, imagínate el sufrimiento de la gente que queda aquí en este plano y cómo van a sufrir por no tenerte. Ahora te está tocando algo más personal. Y tú, de vuelta, ok, ¿y qué más? Pero si tus familiares también van a sufrir de tal manera tu sufrimiento y la pérdida, entonces ellos también van a deprimirse. Y ellos también quizás van a morir. Ok, ¿y qué más? El pensamiento va a decir, cada vez que uno dice, ok, ¿y qué más? El pensamiento va a decir algo más grave, algo más fuerte. Y uno tiene que aguantar, uno tiene que confiar que esto funciona. Y uno tiene que seguir adelante con esa valentía, con ese coraje, y decirle al pensamiento, ok, ¿y qué más? Y aguantar lo que el pensamiento en cada caso nos va a decir de una manera más fuerte, con más temor, y uno no tener el temor. Después de que esta dinámica de 4 o 5 minutos, a veces menos, ocurre, va a pasar algo maravilloso. Llega una instancia donde luego de mi empoderamiento, de no te tengo miedo, quiero saber más, ok, ¿y qué más? La ansiedad expresada en pensamientos intrusivos va a tener una falla. Pueden pasar dos cosas. Esto pruébenlo para los que tienen pensamientos intrusivos, obsesivos. Esto funciona. Son casos que veo hace varios años y esto funciona. ¿Qué va a ocurrir? En el último ok, ¿y qué más? Después de que aguantamos, después de que lo llevamos a este enemigo interno de la ansiedad que se expresa con pensamientos intrusivos o obsesivos, lo llevamos como si fuera al borde del cuadrilátero. Este pensamiento va a decir dos opciones: o una estupidez, o una locura, o una expresión o una sentencia irracional, o sea, que no tiene nada que ver con el esquema, con la estructura que veníamos hablando. Es decir, como que pega un salto increíblemente, como que la misma ansiedad se vuelve loca, porque la llevamos a esa instancia, y la ansiedad dice, una estupidez, algo irracional, algo que nosotros nos vamos a dar cuenta que esto no tiene nada que ver con el esquema anterior. O lo que va a ocurrir es que la ansiedad se va a quedar callada. Y si la ansiedad se queda callada, ¿quién fue el que tuvo la última palabra? Fui yo. ¿Y en qué posición yo me encontraba? En una posición de fuerza. No en una posición de ansiedad o de incertidumbre o de miedo, de esconderme. No, todo lo contrario. Yo estaba en esa posición de fuerza. Entonces, o la ansiedad o los pensamientos intrusivos van a traer pensamientos que no tienen nada que ver con la estructura anterior, o se van a quedar callados.
Y cuando yo me doy cuenta que esos pensamientos saltan, por ejemplo, a una tontería, a algo irracional, que no tiene nada que ver con la estructura que veníamos hablando, ahí me doy cuenta que en realidad todo lo que me decía antes también era algo negativo, también era algo irracional, también no era algo real, porque el gran problema que tenemos cuando tenemos pensamientos intrusivos es que pensamos que esta situación es algo real, lo que está llegando a mi mente en relación a lo religioso, a lo sexual, a la salud, a lo familiar. Pienso que puede ser real. Entonces me estremezco. ¿Cómo yo puedo caer en esta situación? ¿O cómo yo puedo vivir esta experiencia? ¡Ay! Ahora me doy cuenta, cuando llevo a esa negatividad al extremo, ok, ¿y qué más? Y aguanto cada una de sus respuestas hasta que su última respuesta es una respuesta completamente irrisoria o irracional. Ahí digo, te llevé hasta el extremo y no aguantaste. Quiere decir que todo lo anterior también era mentira. Y cuando yo me doy cuenta que todo era mentira, me fortalezco. Y es un alivio para mí. Y si no habla más, porque también puede pasar según los casos y según la experiencia que uno tiene atendiendo los últimos años a las personas que tienen ansiedad, la experiencia puede ser que no haya respuesta por parte del pensamiento. Queda en blanco. Entonces el último que habló fue uno. Uno ganó la batalla. Y uno se da cuenta que todo lo anterior también era mentira. Porque se quedó sin guión el pensamiento intrusivo. Este fortalecimiento que uno tiene es lo que hace que se debilite el pensamiento negativo. Porque eso es lo que nosotros queremos. Hubo un trauma, vibramos bajo por un tiempo determinado, llegaron los pensamientos intrusivos, esos pensamientos intrusivos están fortalecidos, nosotros estamos debilitados por el trauma y ahora por los pensamientos intrusivos. Ahora lo que hay que cambiar es la dinámica. Yo tengo que fortalecerme, tengo que tener valentía. No me tengo que resistir, no quiero esos pensamientos, son lo peor. No pienses en eso, no. Si digo no pienses en eso, voy a pensar más en eso. Tampoco tengo que hacer el shakla betaria, el ida y vuelta con los pensamientos, pensando que tengo que entrar en ellos para limpiarlos y para solucionarlos y para entender que en verdad pienso 1000 veces en la situación para darme cuenta que en verdad es una mentira. No, eso no hay que hacer tampoco. Eso es darle fuerza a los pensamientos. Una técnica que sí funciona es el ok y qué más. Con valentía, con coraje, con seguridad en uno mismo. Entrar en esos pensamientos, pero solamente de esta manera. Ok, ¿y qué más? Me adentro en los pensamientos, no tengo miedo a lo que me van a decir. Continúo esta dinámica hasta que ellos dicen algo ridículo y nos damos cuenta cuál es la esencia verdadera de estos pensamientos, que son puro vanidad y son puro ego y son energías completamente negativas que no vienen a informarnos nada positivo y no son positivas y no vienen del lado de la luz, vienen del lado de la impureza, son bichos externos, son parásitos, energías espirituales, que en la Kabbalah se llaman los hitzonim, que entraron a mi cabeza, parecen verdad pero no son verdad. Y cuando yo me adentro en esa negatividad con fortaleza, con seguridad, con valentía, y hago esta técnica que se llama el ok y qué más, llega la instancia donde revelo que ellos realmente no son verdad, son pura negatividad, y yo me fortalezco, yo me empodero, y de a poquito voy eliminando la ansiedad
expresada en los pensamientos intrusivos. Hacerlo esto durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, elimina completamente los pensamientos intrusivos de obsesividad. De a poquito sentimos que nos empoderamos y si queda algún vestigio, lo que se llama un reshimu, una marca de todos estos, volvemos a trabajar de esa manera, cada vez están más debilitados y en unas semanas o en unos meses, pero ya más debilitados, porque el trabajo fuerte se hace en las primeras semanas, ya volvemos a la normalidad, dejando de tener estos pensamientos obsesivos. Espero que esta clase les haya sido de beneficio, especialmente para todos aquellos que por algún trauma hoy están viviendo pensamientos obsesivos o intrusivos. Y por supuesto, si quieren dejarme los comentarios o hacerme preguntas aquí abajo en los comentarios, trataré de responder de la mejor manera. Gracias amigos, nos vemos en la próxima.